a estar hablando un poquito de algunas pautas para una comunicación efectiva. Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo te va? Bueno, un Buenas tema bien noches. interesante, ¿no? El de la comunicación, muchas veces dejado de lado, curiosamente por ser tan nombrado, ¿viste? Que tenemos que comunicar bien, que tenemos que tener una buena comunicación, o a veces se escucha en los grupos, ¿viste? En los equipos, en los grupos de trabajo, en los grupos de amigos, dicen, no, es que está habiendo mala comunicación, es que falla la comunicación, se dice a veces en los ámbitos de pareja o en los ámbitos de amistad. Y algo que habíamos planteado en algún taller que dimos, ¿no? Se habla siempre de lo negativo. La comunicación está fallando, pero pocas veces escuchamos qué tenemos que hacer para que la comunicación falle lo menos posible, te diría, ¿no? Por ahí pretender que no falle es medio complicado, pero por lo menos que falle lo menos posible. O por ahí Eh, también ir un poco corregir el concepto de que comunicar es hablar mucho o decir demasiado, que tampoco se acerca, digamos, a una comunicación efectiva, ¿no es cierto? Claro, calidad no termina siendo cantidad en las cuestiones de la comunicación. Yo plantearía como un primer eje para mejorar la comunicación o para evitar la mayor cantidad de errores posibles, el ser objetivos. Algo que cuesta mucho a la hora de comunicar y que se trata de hacer un trabajo primero puertas adentro de uno acerca de qué es lo que realmente uno quiere comunicar. Muchas veces arrancamos con un mensaje, pero el modo de llegar, porque el mensaje puede ser a veces medio enrevesado o porque no nos animamos, porque nos genera cierta rigidez, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y muchas veces todas estas vueltas hacen que el receptor se quede con alguna parte del mensaje que tal vez no era la que nosotros queríamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser objetivos, es identificar exactamente qué es lo que queremos comunicar al otro de que se trate y tratar de ser lo más específico posible. La objetividad y la especificidad en el mensaje es algo clave para empezar a que no se desvíe el lenguaje y sobre todo en este lado del mundo, digo, que de habla hispana o de lengua castellana, con un lenguaje tan rico, a veces la comunicación se filtra solo por el lenguaje, aunque vamos a estar viendo que tiene otras aristas, y tiende a esparcirse. Entonces, buscar la objetividad del mensaje y que sea lo más específico posible, yo lo plantearía como un eje fundamental y central de lo que es la comunicación. Sí, pensando un poquito en lo que decís, Matías, muchas personas cuando se ven en la tarea de comunicar algo, de transmitir un mensaje, a veces no lo han practicado y plantean decirlo como bajarlo del abstracto a palabras concretas en el momento clave, digamos. En el Cosa que a mismo veces, momento. y la mayoría de las veces no sale bien. Entonces, por ahí, para poder ser objetivos o transmitir un mensaje específico, como decías, un buen recurso sería poder, por ejemplo, hacerme una pequeña nota de las ideas principales que yo quiero transmitir. Sabemos que también con el tema de la prosodia, la modulación de la voz y demás, uno puede llevar la atención del interlocutor a partes no tan importantes del mensaje. Entonces también aprovechar eso y aprovechar cómo funciona la atención. Si hago un preámbulo de 20 minutos, cuando llegue el mensaje importante, la persona probablemente ya esté cansada y se quede con palabras inespecíficas o con el preámbulo mismo. ¿Cómo hay a Por veces otra, como, perdón, ¿no? Pero cómo hay como a sí, veces una sobreconfianza en uno mismo en esto que vos decías? Porque cuando al contrario pensamos que es muy importante lo que tenemos enfrente, por ejemplo, conseguir un trabajo, la gente sí hace esto de planificar antes, ¿viste? Dice, ¿qué me preguntarán en la entrevista de mañana? Y entonces empieza a ensayar respuestas y a ensayar el qué decir, pero en el resto de los aspectos es como si no contara, como si, bueno, ahí nomás lo transformo y lo tiro, y no. a veces, de hecho, el mismo hecho de hablar, la redundancia, de hablar con un amigo, de hablar con alguien, con el mismo terapeuta, nos ayuda para empezar a entender qué es lo que queremos decir, porque muchas veces tenemos la idea demasiado vaga en nuestra cabeza. Por otro lado,
sumando a lo que decías, creo que es importante el saber escuchar. No solamente tenemos que pararnos en el lugar de querer emitir un mensaje preciso, sino también de poder entablar un diálogo, muchas de las veces ese es el fin, y que en este diálogo haya una escucha activa. Una escucha activa sería escuchar lo que realmente el otro está diciendo y no escuchar mi voz interna de lo que yo debería responderle a lo que el otro está diciendo si estamos hablando, por ejemplo, de una discusión o de un conflicto. Entonces la escucha activa es algo que se entrena con esto, ¿no? Con cierta paciencia y con mucha práctica de poder hacerlo con todas las oportunidades que tenga, de escuchar realmente qué me está diciendo el otro, cuáles son las palabras que eligió, cuál es el mensaje importante, y en esto de escuchar, cuando estamos hablando de comunicación, también es importante poder repreguntar y no dar por obvio o no dar por supuesto que uno entendió el mensaje, sino más bien usar por lo menos esta estrategia de decir, lo que vos me estás queriendo decir es tal y tal cosa, porque a veces nos vamos a dar cuenta que nos quedamos con una parte del mensaje que no era la importante o no era lo que el otro quería transmitir. Esto desde el lado de poniéndonos como receptores, ¿no es cierto? Y perder el miedo de esto de que a veces hacer esa repregunta nos hace pensar que va a sonar agresivo con el otro, esto de decir, pará, pero vos lo que me estás queriendo decir es esto o aquello otro, y muchas veces en realidad influye mucho el tono, porque digo, también vamos a decir que la comunicación no es solamente lo que hablamos, no es solamente verbal, hay muchas maneras de comunicar, también comunican las acciones, pero sobre todo también comunica el lenguaje corporal, también comunica nuestro cuerpo, nuestra cara, los gestos que hacemos, si podemos mirar fijamente a nuestro interlocutor, si miramos para otro lado, las emociones. Nosotros desde el punto de vista psicológico siempre hablamos de que las emociones se transmiten. Es algo que se percibe en el otro, aquello que estamos sintiendo o que nos invaden, y es algo a lo que pocas veces prestamos atención a veces, cuando en esto de la escucha activa, a mí se me representaba esto, a veces estamos comunicándonos con alguien y ni lo estamos mirando, o pasa mucho en la cuestión actual de los mensajes, por ahí los mensajes virtuales, a través de un teléfono o a través de la computadora, donde la gente le pone una entonación que no tenía a algo porque se está imaginando al otro diciendo las cosas de una manera, ¿no? Ahí es válida la repregunta, pero cuando no se trata de la cuestión virtual, hacer, aprender a leer los gestos en el otro, pero también aprender a manifestar mis propias emociones. Muchas veces la gente se frena mucho en lo que quiere comunicar para no demostrar o que está triste o que está enojado o que está contento. Fundamentalmente yo te diría pasa con los enojos. La gente tiende a querer ocultarlos, a que no se note que me molesta tal cosa o a que pase desapercibido. Pero el lenguaje corporal termina siendo muy importante. Por eso el modo de entrenar eso es la observación. Prestar atención al otro, no solamente escucharlo, sino también mirarlo y ver qué nos genera, cuál es el primer impacto, más allá del mensaje de que se trate, ¿no? Exacto, y también que haya coherencia, ¿no es cierto?, entre lo que estamos diciendo y lo que manifiesta nuestro cuerpo, digamos, en definitiva, que es muy confuso para un interlocutor recibir las señales del lenguaje corporal de enojo, como bien decías recién, y un mensaje que manifiesta lo opuesto, ¿no es cierto?, un mensaje que tiende a la conciliación. Entonces, en este sentido, es importante, lo que decías vos, también saber escucharnos y poder ser coherentes a la hora de transmitir. No quería dejar de resaltar por ahí la importancia también del ser breve. Emitir un mensaje no requiere demasiado, y de hecho cuando nosotros armamos un gran preámbulo, muchas veces condicionamos al otro hacia una actitud no receptiva. Cuando una persona viene y dice, mira, hay algo importante de lo que tengo que hablar con vos, la otra persona naturalmente va a elevar su muro de defensivo, porque seguramente algo importante pueda tener connotaciones negativas, depende de cómo lo vivencia cada uno, y predispone o mal predispone al interlocutor. Entonces, ser breve también, no solamente en el sentido de no hacer grandes preámbulos, sino también de apuntar al mensaje específico que queremos transmitir. Por ahí, una recomendación interesante es que
cuando nosotros tenemos que dar noticias o transmitir información negativa y positiva, por ejemplo en reuniones de trabajo, muchas veces hay que entender que el cerebro se queda siempre con lo último que se dice. Entonces, si nosotros empezamos nuestra comunicación con lo bueno, que es lo que normalmente hacemos, ¿no? Vos haces esto bien, esto bien, esto bien, esto bien, pero sin embargo fallaste acá. La persona se va a quedar con el fallaste acá. Una recomendación en esto de ser breve y ser preciso sería también poder utilizar esto A la de inversa de entrenamiento, lo común, digamos, del digamos. cerebro, a la inversa, de decir, mira, este es el problema principal que tenemos que agendar en nuestra relación, en nuestra relación laboral o lo que fuera. Y sin embargo, esta y esta y esta son nuestras virtudes o son las maneras en las que podemos empezar a resolverlo, ¿no es cierto? Y se, digamos, empieza a diluir o desdibujar un poquito la impronta del mensaje negativo. Porque tiene su importancia la gratificación también, ¿no es cierto? Porque cuando hablábamos de saber escuchar, de prestar atención y demás, cuando alguien nos comunica y es grato el mensaje, también somos más tendientes a prestar atención, ¿viste? A veces cuando uno, si la comunicación siempre termina, como vos decías, en lo negativo, ya llega un momento en que cuando X persona te va a hablar, uno ya medio que genera el rechazo de decir, ahora ya vienen y me dan seguro y me dicen algo que hice mal, porque como vos decís, lo otro queda como borrado. Y ¿Sabés qué algo, agregué? Perdón, Mati, también poder en la comunicación tolerar el silencio, porque a veces es en el silencio que muchas personas intentan eh, llenarlo, digamos, con palabras y terminan sobrecomunicando, y muchas veces nos pasa que terminamos yéndonos de un diálogo diciendo, ¿por qué dije todo eso que no tenía planeado decir, que capaz que en algún punto me expone o me vulnera, lo que fuera? Y a veces lo hacemos simplemente por no tolerar el silencio del otro. Hay que poder darle tiempo al interlocutor para procesar el mensaje que estamos transmitiendo. a veces, como vos decís, el famoso silencio incómodo, dos personas se quedan calladas y inmediatamente uno parece que tuviera que rellenar ese hueco. Con respecto a lo anterior, me quedaba pensando, y decía muchas veces acá, o en general, se habla de los medios de comunicación, de las redes sociales y demás, y algo de esto, es decir, quienes administran, quienes los dueños de las grandes redes y demás, algo saben de comunicación, por eso llegaron hasta donde están. Y vos fíjate que en esto de ser breves, como hay como una tendencia. En algún momento empezó tal vez Twitter con esto de reducir los caracteres y obligar a la gente a, bueno, meta lo que quiera decir en esta cantidad de caracteres. Y hoy en día, ampliado, si se quiere eso, las historias, los reels, los TikTok y demás, viste, son en 15 segundos, en 30 segundos, un poco nos pueden ayudar a practicar esto de decir, voy a tratar de ser lo más breve y lo más conciso posible en el mensaje. Exacto. Cosa Perdón. sí, no, decía cosa en la que me quedé pensando, cómo se está buscando además, viste, la cantidad de tiempo. Duraban 15 segundos, 30, pero no mucho más de eso, lo que va obligando un poco a la brevedad de los mensajes. Culturalmente también estamos cada vez menos tolerantes a los mensajes largos, o sea, un poco de lo que decís, ¿no es cierto? Lo que antes, un tema musical común hace 20 años duraba 6 minutos, 5 minutos, y hoy duran mucho menos. Lo mismo pasa con los videos en YouTube y demás. Entonces, también no podemos salirnos de la tendencia cuando queremos hacer un mensaje, y hoy es un poquito lo que genera malestar en gran número de personas con la virtualidad y los trabajos desde casa, es que las reuniones sean eternas, donde la gente divaga, donde no se va al punto, donde se habla de millones de cosas y las personas y los trabajadores quedan confundidos sobre qué era lo importante que yo tenía que Claro, que sacar es lo de esta importante de la reunión. reunión. Hay una frase que dice, esta reunión perfectamente podría haber sido un mail de 2 o 3 líneas. Entonces, también cuidar y ser respetuoso con el tiempo del otro. Por Porque otro inclusive lado, pasa, perdón, para cerrar esto, ya te dejo continuar con lo otro, pero sí, inclusive sí, sí. pasa esto cuando te llega un mensaje de audio a veces y uno mira la duración y dura un minuto, a veces 1 minuto 20, y uno ya dice, uy, no, un mensaje de 1 minuto me mandó alguien, ¿qué le pasa? Digamos, o sea, ¿cómo va a mandar un mensaje tan largo? Si pensamos 1 minuto es bastante corto,
pero entra mucha información hablada en un minuto si se lo utiliza bien, así que... O a veces ninguna. También pasa que está la costumbre de hablar mucho y no llegar nunca al punto, o no decir nada. Entonces, ser breves me parece que sería de todo lo que estábamos diciendo quizás el ítem principal, ¿no es cierto? Sí. O la pauta más importante. Y sumaría a esto el poder hablar en primera persona, no desde el reproche y no desde cuando hablamos de solución de conflictos, por ejemplo, poder hablar de lo que sí soy dueño. Y uno, ¿de qué es dueño a la hora de comunicar? Y es dueño de lo que uno mismo siente, de lo que uno mismo piensa, de lo que uno mismo cree o considera. Es decir, yo no soy dueño de lo que el otro siente, piensa, cree o considera, y no puedo acusar desde ese lugar. Entonces, hablar en primera persona sería, en términos prácticos, justamente esto, ¿no? Decir, a mí me parece, por lo que siento, que esta situación es así, o yo creo, o yo siento, o me pasó, o sentí, y no desde la acusación, ¿no es cierto? Lo que vos deberías haber hecho, lo que hiciste mal y demás, porque también obviamente predispone a una respuesta defensiva y no a una comunicación fluida. Esto que vos decís se trabaja mucho en las cuestiones de pareja y soluciona muchos problemas cuando las personas empiezan a hablar desde sí mismas, ¿no? Es decir, mira, esta situación que nos viene pasando a mí me está generando esto. Yo me estoy sintiendo de esta manera en determinado momento, distinto a por tu culpa, yo no sé, tal vez No es si lo lo... mismo decir, perdón, decir no me siento escuchado a decir no me escuchás. Claro. Digo, las conclusiones de esa comunicación pueden ser mucho más positivas o útiles, incluso adaptativas, cuando hablo desde lo que yo puedo manejar y de lo que sí soy dueño, ¿no es cierto? Pero además también le da al otro la posibilidad de retrucar o de decir, bueno, ¿qué le pasa al otro también? Porque nosotros, es decir, los seres humanos somos seres que tendemos mucho a copiar y si alguien está hablando de sí mismo, tendemos a contagiarnos, si se quiere, de eso y también a hablar de sí mismos. Entonces, cuando se inicia con una acusación, lo más probable es que nos respondan con una acusación. Y cuando se inicia hablando de uno mismo, lo más probable es que el otro, por lo menos, lo pongamos en la obligación también de hablar de sí mismo y eso hará más rica la comunicación. Otra cosa que, que es fundamental a la hora del comunicar es eh, el buscar un momento y un lugar adecuado para aquello que se quiere decir. Nos venimos diciendo esto de eh, tratar de ser breve y objetivo, lo más específico posible en lo que quiero decir, pero hay un momento para cada cosa, hay un momento para comunicar y hay un lugar también. Nosotros a veces lo trabajamos, yo en particular, por ejemplo, cuando hablamos de niños o adolescentes, por ahí padres que se van a separar y tienen que transmitir esa noticia, o el fallecimiento de algún ser querido y tienen que transmitir esa noticia. Entonces decimos, bueno, busquen un lugar adecuado, busquen un momento también que no se vaya a contaminar. Pensemos que allí donde ocurre la comunicación es algo que queda guardado en su contexto en general. Ahora, también hay momentos oportunos para poder decir un malestar, para poder comunicar algo placentero también. Esto es decir, a veces no es mientras vamos en el auto el mejor momento para plantear que uno no se siente cómodo con la sexualidad mientras está rodeado de tráfico en medio de una avenida. No es el mejor momento cuando alguno de los dos ya se tiene que ir a trabajar o tiene alguna reunión, o inclusive a veces en una misma reunión de trabajo se plantea algún problema personal con algo, se está hablando, no sé, de rendimiento y alguien dice, no, pero yo a vos la verdad que no, porque vos me miraste mal, si no es el momento. Esperemos la reunión, o sea que saber buscar el momento y el lugar es muy importante también. Absolutamente. Mati, no sé cómo estamos de tiempo. Se nos fue el programa, diríamos, una Dale. frase muchas veces escuchada. Se nos fue el programa, nos quedan un par de segundos finales. Nos parecía importante el tema de hablar de la comunicación como herramienta y no como eje de aquello que está mal.
Como siempre, les agradecemos a todos los que nos vienen siguiendo por redes sociales, los que nos comentan por privado, los que se animan a hacerlo en público. Y bueno, nos estaremos encontrando en en un nuevo programa la semana que viene. Esperemos. Bueno, hasta la próxima.